José Mateo Vicente, Desarrollo de Negocio de Óptimo. Muchas gracias por este patrocinio. Dinos brevemente a qué se dedica Óptimo. Bueno, Óptimo es una plataforma 360 que ayuda a las compañías de transporte muy enfocadas en el movimiento de paquetería, paletería, a gestionar todos los procesos, tanto procesos de facturación como procesos de gestión de incidencias, todo lo que es la parametrización de facturas, de tarifas. Una cosa muy importante que nos diferencia es la verificación y validación de facturas contra tarifas y contra, digamos, lo que nos cobran cada agencia de transporte, todo dentro de una misma plataforma, en un entorno muy amigable y, digamos, utilizando el dato como inteligencia de negocio. Muy bien, pues yo te voy a pedir que te sientes, que elijas silla. Yo creo que esta que está próxima a mí. Muchas gracias. Gracias a ti. Juan Ramos será nuestro siguiente invitado, especialista logística, procesos y operaciones de Decoexa. ¿Lo digo bien? Muchas gracias. Siéntate. Un aplauso. Los aplausos son como los besos, no cuestan dinero. Y los abrazos, las cosas. El siguiente invitado es Lionel Vicente Land Labrador, director Operations for FTL, Proximity and Last Mile Transportation del campo. Yes. I have a C1, but I forgot it. Yes. And the last one. Carmelo Asegurado Ramos, director de cadena de suministros de Carglass. Un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, pues yo voy a empezar a preguntar y sois libres de comenzar cualquiera de vosotros. Yo creo que todo lo que vais a aportar va a ser muy interesante porque sois expertos en la materia. Yo he venido a aprender y creo que de esta mesa redonda se van a sacar muchas conclusiones y yo creo que mucho conocimiento. La primera pregunta está cantada, ¿no? ¿Estamos hablando de IA, Big Data y gestión de flotas como una ventaja competitiva o esto es ciencia ficción todavía? ¿Qué pensamos? Pues yo creo que un poco de todo, ¿eh? Un poco de todo. Un poco de todo. Yo creo que los extremos, y más en estos días, son malos, ¿no? Es decir, estamos metidos, todo es inteligencia artificial, todo es Big Data, todo es la revolución 4.0, todo es sí, pero a veces yo creo que estamos sobreestimando muchas veces el comienzo y lo que hay, lo cual no le quita valor. Es decir, yo creo que nos toca cambiarnos, nos toca adaptarnos, pero todavía yo creo que la madurez y todavía yo creo que hay soluciones que estamos arrojando todas las necesidades que tenemos en algo que nos abre mucho los ojos, pero luego a su vez tenemos que adaptarnos a ello y tenemos que ir trabajándolo poco a poco, ¿no? Es decir, esa velocidad del cambio la tenemos que interiorizar, pero hay mucha parte de sobreestimar, pero también hay una parte de realidad de adaptarnos y a las pruebas me remito. Es decir, hay soluciones muy particulares que nos aportan mucha solución y es lo que tenemos que ir adaptando, pero todo se basa en personas, procesos, sistemas, ¿no? Entonces, los sistemas no tienen que gobernar absolutamente todo, hay que elegirlo muy bien y hay que hacerlo un poco bien y a lo mejor soy un poco más realista, pero yo creo que las cosas a su tiempo y las cosas con la intención del cambio. Bueno, yo creo que lo has planteado perfectamente. Yo creo que la inteligencia artificial y la tecnología avanza muy rápido y a veces parece que vamos detrás de él porque nos cuesta alinearnos, ¿no? Y coger ese ritmo. ¿Vosotros qué pensáis? Habla. Yo creo que los signos de interrogación están equivocados, que debieran ser signos de exclamación. Lo que para algunas empresas es ciencia ficción, para otras empresas está convirtiéndose hoy día en una ventaja competitiva. El core de cada una de nuestras actividades nos va a hacer que automaticemos los procesos derivados de la inteligencia o el Big Data.
Empresas, por citar algunas, como las grandes paqueteras de España, están desarrollando procesos basados en inteligencia artificial que otras no le corresponden todavía, y los tiempos van marcando cuándo tendrás que dejar de ser una ciencia ficción para tu actividad y convertirse en una ventaja competitiva. Sí, bueno, básicamente iba a decir algo relacionado. Es una ventaja competitiva cuando empiezas a entender cuáles son tus datos, cómo tienes que gobernar tus datos y qué quieren que te expresen tus datos para tu toma de decisiones. Mientras estés dando vueltas y queriendo que la Big Data te dé todo, o el IA te solucione tus problemas, pero te llega múltiple información a tus ojos o a tus decisiones, si no eres capaz de enfocar cómo te puede ayudar a tu negocio, entonces es ciencia ficción. Porque en tu cabeza te estás creando un bulo. En el momento que tú entiendes y la entiendes, no a ella, sobre todo la Big Data, cómo la IA se alimenta de la Big Data, que realmente es cómo funciona, entonces ya empiezas a tomar decisiones, entonces empiezas a competir. Yo creo que no es solamente IA, Big Data, yo creo que es la aplicación de tecnología. Cuando tú aplicas tecnología de una manera racional, adaptada a tus necesidades y a tu negocio, te conviertes en, bueno, tienes una ventaja competitiva. Primero, porque estás utilizando una tecnología que muchas veces tu competencia no la está utilizando de manera idónea, y eso te permite ir más rápido, o a veces no te permite ir más rápido, pero vas más lento pero más seguro, llegando a tu objetivo. Es muy importante analizar qué tecnologías tenemos que utilizar y, sobre todo, utilizar tecnologías complementarias. Ya no se puede aplicar una sola tecnología. Tienes que aplicar un número de tecnologías que, digamos, se cierren el compartimento de tu proceso y, sobre todo, analizando muy bien el proceso. No podemos dejar de pensar en el proceso. Un proceso mal ideado, aplicado con tecnología, sigue siendo un proceso mal ideado, más rápido con tecnología. Un proceso bien ideado con tecnología es mucho más potente, es multiplicador. Claro, habéis dicho cosas súper importantes. Cada uno ha dicho una cosa, algunos puntos ahí de intersección, pero ha dicho Juan Ramos una cosa que me lleva a otra pregunta inevitablemente. Tú has dicho que hay empresas que lo están haciendo, o sea, le hemos quitado la interrogante y lo hemos convertido en un enunciado o en una frase quizá con una exclamación como mucho. ¿Eso nos va a separar? Quiero decir, que quien esté utilizando ya la Big Data, la IA, va a diferenciarse a todos los niveles, eficiencia, sostenibilidad, productividad, y los que no lo hagan se van a quedar en el camino. En el corto plazo no. No estamos tan distanciados las empresas que utilizamos de las empresas que no utilizamos. Pero sí vamos a iguales. Una empresa que requiera, por poner un ejemplo, una empresa que prepare 20.000 pedidos al día, tendrá que irse con empresas que sean capaces de suministrar la información para esos 20.000 pedidos al día. Y serán esas empresas que han acomodado su sistema de gestión con sus mejores procesos de informática, y se irán equiparando, ya que hay empresas pequeñas, pues se tienen que ir a empresas pequeñas. Existirán dos divisiones, no en el cortísimo plazo, y cada uno tendremos que ir a igualarnos con los que nos corresponden. ¿Y los demás qué opináis al respecto? Yo creo que también depende de la dimensión de las empresas, ¿no? La escalabilidad de la tecnología va en función del tamaño de lo que hagas también. Entonces, la tecnología también cada vez la utilizamos porque el cliente quiere más servicio, quiere más información, quiere tal. La única manera de tener esa información es, como dijo, que al final José, que necesitas que muchos sistemas estén integrados a TC para que eso funcione. Si no, el ecosistema no es real, no estás ofreciendo. Entonces, la escalabilidad de esto dependerá, si la empresa es más pequeña, mueve 1.000 paquetes al día, pues entonces no va a estar invirtiendo en una tecnología porque no la necesita, pero si pasas de 1.000 a 20.000, a 200.000, a 300.000, es que tienes que hacerlo, pero no por nada, sino que por mucho que queramos vamos a un mundo también más sostenible y tal, la exigencia del último, que es el cliente en los diferentes formatos, no va a ese camino. Él quiere saber en dónde está, cómo está y económico. Entonces, claro, todas estas herramientas serán competitivas también
en el momento que sean alcanzables para todos, que ahora mismo cada vez más, antes era un mito, o antes podía costar una herramienta X cientos de miles, y ahora puedes encontrar herramientas un poco más asequibles para todos. Entonces, eso también dependerá de cómo lo fomente. Luego está claro que importa el tamaño de la empresa. Correcto. El tamaño siempre importa ahí. Eso sí. ¿Qué opinas? Yo creo que todo lo que es tecnología es muy sexy, ¿no? Es decir, todo se nos abren los ojos, todo tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay que saber elegir qué tecnología, cuándo, y estoy totalmente de acuerdo con José, en que primero va el proceso, pero lógicamente todo esto se está democratizando cada vez más, ¿no? Es decir, todas las inversiones cada vez son menores y el retorno de esa inversión es más alto. Entonces, elegir el qué, el cuándo y sobre todo el por qué es muy importante de cara a poder ser lo más competitivos. Y no es lo más competitivo ser el mejor en un determinado proceso, en un determinado uso de una tecnología. De ahí también estoy de acuerdo contigo. Es decir, depende del volumen y depende del tamaño y depende de en qué compites, ¿no? Si vas a coste, si eres un paquetero normal, tienes que competir a unas cosas. Si vas a otras cosas, tienes que competir en servicio, tienes que competir en otras cosas. Entonces, sí, pero también contextualizado, ¿no? Yo os voy a preguntar que si el sector de la movilidad y de la gestión de flotas está preparado para dejar la toma de decisiones en la IA o en la Big Data, pero yo creo que vosotros mismos lo estáis contestando. Tú hablas de procesos. Yo te voy a plantear el caso de una empresa que quiere pero no puede, que lo intenta pero se queda atrás, que lo está viendo venir, pero ¿y cómo entro ahí? ¿Cómo lo hacemos? Yo que estoy en el otro lado de la mesa, que comercializamos tecnología, yo creo que ahora mismo hay diferentes niveles de tecnología para que cualquier empresa de cualquier tamaño pueda dar un salto. Cuando hablo de un salto, normalmente, y a mí me pasa, llego a empresas y me dicen, yo quiero utilizar Big Data, quiero utilizar inteligencia artificial, quiero poner AMRs, quiero hacer no sé qué, quiero hacer no sé cuántos. Pero están trabajando a papel. O sea, primero organiza tu proceso, organiza la tecnología que se adapta a tu proceso, y estoy de acuerdo con ellos en parte y en parte no. Yo hablo más de la necesidad que tienen las empresas. Todas las empresas tienen necesidad de avanzar en la tecnología. Utilizar tecnología, pues hay empresas que no tienen un sistema como el nuestro para, digamos, hacer una gestión eficiente del transporte. Por muy poco dinero, con muy poca inversión de tiempo, puedes tener una tecnología, porque ahora mismo los sistemas son totalmente adaptables a los tamaños de las compañías. Hay empresas para todos los tamaños, desde Manhattan para las muy grandes y otro tipo de tecnologías para otros segmentos yo creo que parte de la necesidad y sobre todo de tener ese objetivo claro de invertir tiempo en el análisis y en la implantación de tecnología. Pero todo esto cuesta dinero, ¿no? Claro. Y quizás sea esa la primera barrera, el primer escalón que tenemos que subir. No, está diciendo... No, yo ¿También lo piensas? ¿Sí? Yo hice una reflexión cuando estaba preparando esta mesa redonda, decía, Sí. ¿cuánto me cuesta poner tecnología en una empresa? Y la siguiente reflexión que vino, que fue innata, es ¿cuánto me cuesta no tener esa tecnología? Pero yo creo que es más, ¿cuánto me cuesta no ser competitivo, no tener esa tecnología y que otras empresas me pasen por los francos, a decir cuánto me cuesta esto? Estáis a tiempo de... Muchas veces lo que te puedes encontrar más bien es resistencia dentro de la misma empresa, ¿no? Puede haber personas que sí apostemos más por digitalizar, por ir a un sistema o un software que te ayude a ir por los caminos, y hay resistencia en algunas empresas, ¿no? Algunas empresas te dicen, no, pero a ver, es que siempre lo hemos hecho así y así ha funcionado, y además imagínate, está el departamento dimensionado para esto, y entonces también te empiezas a encontrar esa transición hasta generacional, en donde personas que le dan miedo tocar eso, ¿no? Yo porque tengo 40 años por ahí, a mi alrededor hay algunos que me dicen, no, eso
en ChatGPT no escribas nada porque, vamos, te van a registrar toda tu vida. Y entonces, no, pero cosas, te estoy hablando de 40 años, ¿vale? Entonces, si eso pasa allí, en las empresas pasan el doble, ¿no? La gente tiene miedo, muchas personas, y cuesta en la empresa llevarlo, y es un hecho. Entonces, no solamente a veces es el dinero, a veces es la resistencia. Has sacado un tema que sirve para todos, así que el espectro es amplísimo, el miedo al ChatGPT y a la IA que tenemos, y me incluyo. Claro, claro. Muchos de nosotros, en el mundo de la gestión de flotas existe el miedo, porque hablamos de empresas, correcto, hablamos de productividad, hablamos de competitividad, hablamos de eficiencia, y cuando eso precede a todo lo demás, parece que el miedo se diluye. correcto. No me digáis que tienen miedo a la tecnología. ¿Sí? ¿Se tiene miedo en el sector de la gestión de flotas? Yo creo que no se tiene miedo en el sector. Yo creo que se tiene, y ahí también estoy de acuerdo con José, se tiene miedo a no tener la información. Ajá. ¿Vale? Entonces, es distinto. yo creo que cuanto más información, y vivimos una época maravillosa, toda toma de decisión es mucho más formada, ¿no? Y es mucho más anticipativa, y es mucho más predictiva, y es mucho más preventiva, y es mucho más eficiente, ¿no? Y esto no va solamente de coste, ESG, huella carbono. Esto va también de servicio, de tener la certeza de que estás cumpliendo, ¿no? Y de poder anticipar si no vas a cumplir, ¿no? No solamente es coste, y solamente el necio confunde el valor con el precio también, ¿no? Entonces, es ese valor añadido que te da y qué puedes hacer con ello, ¿no? Cómo te puedes anticipar a un mundo tan cambiante, y más en la gestión de flotas que conlleva esto, ¿no? En tu pregunta a la resistencia de la instalación de un sistema de gestión, a mí que me gusta bastante la innovación y probar y equivocarme, la solución perfecta no existe. Eso es lo primero que tenemos que saber. La solución perfecta se crea. Nosotros instalamos un nuevo TMS hace un año con la idea de replantearnos todos los procesos a los 6 meses, para el año cambiar todos los procesos del TMS. O sea, sabíamos que íbamos a una inversión de $500 millones para hacer otra inversión de otros 200 o 300.000 euros en revertir todos los procesos que habíamos creado. Es importantísimo estar educado. Y voy a poner un símil. Yo vengo de producción. En producción la mejora continua está súper instalada, está concebida, pero yo creo que en la oficina la inteligencia artificial no está todavía arraigada como puede estar la mejora proceso. O sea, hablarle a una persona de oficina de Lean Manufacturing, 5S, Six Sigma, no tienen ni idea. Ya. Yo creo que la inteligencia artificial es Six Sigma. O sea, ¿qué es la inteligencia artificial? Es el proceso evolutivo de los datos con la informática. Y llega un momento que eso se ha llamado inteligencia artificial. Si somos capaces de educarnos y adaptarnos a esos nuevos cambios, los directivos tenemos que dar herramientas para que todos nuestros key players se adapten a esa mejora. Antes lo hablábamos, es un proceso. Yo sé que me va a llevar 2 años en mi empresa, que personas que tienen 50, 60 o 20, que llevan 2 o 35 años en la empresa, entiendan que este es el camino a seguir, el adaptarnos a los procesos. Decíamos, la inteligencia artificial va a quitar puestos de trabajo. Yo creo que más puestos de trabajo quitaron las carretillas. Un palé se mueve con una carretilla en 1 minuto. Mi madre, que trabajaba en Carbonell, 600 personas cargaban un tren en 2 días. Hoy se tardaría, ¿cuánto? 2 horas. ¿Se ha destruido el empleo? No, no se ha destruido. Se ha convertido. No podemos ver la inteligencia artificial como un problema, no podemos ver un software como una resistencia. Tenemos que educarnos. Pues nos hace falta, porque se escucha muchísimo por ahí que con la inteligencia artificial, como tú has mencionado, nos van a faltar puestos de trabajo. Y yo creo que a veces ese miedo está vinculado precisamente a esa necesidad de sobrevivir y de subsistir. Yo por eso, como soy una eterna aprendiz y me encanta aprender, os escucho con muchísima atención, porque luego yo también esto lo traslado a las aulas. Y además me sirve también para romper, porque sí que tengo ciertas reticencias, porque yo sé que hablando y escuchándoos uno
dice, no, tienen toda la razón, a partir de ahora voy a ser una fiel creyente y además me voy a bajar todos los ChatGPT, voy a hacer todos los prompts mejor del mundo y además voy a mecanizar procesos, reducir costes y ser más competitiva. Pero, bueno, no tiene que ver con el sector de gestión de flotas, pero cuando uno va, por ejemplo, a una tienda de Inditex y ve que se tiene que autoservir, a mí no me gusta demasiado, lo tengo que reconocer. Me gusta el trato humano, es necesario y creo que ahí igual ya no es por el tema de si quitas o no puestos de trabajo, es también importante. En el tema de la gestión de flotas, ¿dónde toca más fuerte? ¿Dónde se necesita más? Aunque tú hablabas de que hay que poner atención en los procesos, en las rutas, en la seguridad. ¿Dónde ponemos el foco? El foco en todo el proceso. Todo el proceso de entrega de un paquete desde que sale del almacén hasta que llega al cliente final. Estamos hablando de la gestión eficiente y la optimización de las rutas en función de tránsitos, kilómetros, en la gestión eficiente de la elección de la agencia de transporte por servicio en función de las reglas que nosotros le demos a la tecnología, que puede ser servicio, precio, otro tipo como excluyentes, mira, porque resulta, hace muy poquito con un cliente me decía que a una agencia de transporte no podía ir a un cliente porque el conductor había discutido con el jefe de almacén. Y eso hay que ponerlo, porque eso lo sabe el jefe de transporte, pero no lo sabe la tecnología. Entonces la tecnología se va retroalimentando de toda esa experiencia en la gestión de los kilómetros. Algo muy importante es la gestión de los mantenimientos, tanto predictivos, correctivos de los vehículos, el análisis del coste kilómetro o del coste que tú puedes tener en versus horas de plazo de entrega. ¿Por qué? Porque posiblemente tienes que ir a una gran superficie a descargar un camión y estás 3 horas. Entonces, todo esto tienes que meterlo dentro de tu, digamos, sistema y lo que te va a proponer es una planificación eficiente. Entonces, yo creo que no es solamente un punto donde más hay que incidir en todo el proceso. Y eso lo que hace es que te normaliza. Por ahí dicen que la velocidad de un proceso es la parte del proceso más lenta, ¿no? Entonces, para poder conseguir tener una buena velocidad al ciclo de proceso, necesitamos que todo vaya, digamos, bien acompasado. Completamente de acuerdo, por eso hoy hemos parado aquí para saber dónde estamos, hacia dónde vamos, como decía en el inicio, y ayudarnos entre todos a seguir avanzando, ¿no?, por ese camino. ¿Vosotros qué opináis al respecto? ¿Qué parte de...? Yo creo que nos ha dejado poco ya que Sí, vamos. La verdad es que da unas respuestas muy completas. Está completo. No hay nada más de hecho, ahora mismo aportar. nosotros estamos intentando llevar este mundo de la digitalización al campo, pero desde mi punto de vista, que yo estoy como director de transporte, quise también medir los tiempos que está en el muelle, cuánto tiempo carga, cuánto tiempo descarga y tal. ¿Cuánto es la ocupación media de mis vehículos? Para saber la volumetría de mis palés si están correctos. Analizando esos 2 puntos, detectas cosas que entonces tienes que ir tirando más atrás. Si la volumetría que van tus camiones no van correctamente, tus palés a lo mejor no están bien dimensionados, con lo cual el sorter no está preparando bien los palés, con lo cual entonces de repente el proveedor que te entrega a ti la mercancía para meterlo en el sorter y para preparar los palés tampoco está colocando. Entonces, si realmente analizas, esto no es solamente estamos hablando de flotas. A mí, yo estoy ahorita en transporte en el campo, pero vengo de operaciones. Vengo de operaciones, transporte y he estado todo en la cadena de suministro, desde lo que es el APRO, la producción y el transporte, ¿no? Entonces, como eso, me gusta cuando se busca una herramienta, esa herramienta quiero que me mida más para atrás. Y luego poder, es muy importante también, creo que autocriticarse, ¿no? Revisar de puertas para adentro, ver qué tienes en tu casa, porque muchas veces también queremos exigir demasiado a nuestros proveedores de transporte, en mi caso que soy transporte, y decir, no, pero tú tienes que llegar a tiempo, tal. Vale, pero ¿por qué no llegas? ¿Por ti, por mí, por el operador, por quién? Entonces, cuando empiezas a ver, a lo mejor tienes una tasa del 25% por el operador por la carga, el otro 25% por el... Y entonces, cuando empiezas a limpiar tus procesos, y ahí voy a lo que tú decías, los procesos, ¿no? Pero tienes que analizarlo, ¿no? Y de hecho, ahorita que estamos montando ciertas cuadros de mando y unas cosas que estamos metiendo,
hemos detectado que, en efecto, si tú puedes posicionar bien el camión y después entras en garita y todo perfecto, pero si tú duras ahí cargando 4 horas, pues entonces vas a llegar tarde a tus puntos. Entonces vas a tener una mala puntualidad. La mala puntualidad es por el transportista o porque lo cargaste tarde. Un porcentaje es tuyo, un porcentaje del operador, un porcentaje es que cada uno que empiecen a hacerte responsable. Yo creo que la Big Data o el IA lo que te permite es poder medir y crear responsabilidades a quien tenga que tener sus responsabilidades para, en función de eso, limpiar y entonces ir todos alineados. Como todo, viene un apagón, eso no funciona para nada. Si no tienes humanos atrás que reaccionen rápido, no tienes nada. Y puedes tener 20 millones de IA conectadas, y discúlpame los hipercreyentes, pero si no tienes, vamos, no hay luz que prende un robot ni un IA. O sea, es que no lo hay. Te necesitas el tío atrás que esté preparado para esto, ¿no? Ahora, que sí te ayuda para tu día a día y tus tareas estén enfocadas hacia otras cosas que sean de mejor que se aprovechen mejor para las empresas, correcto. Pero lo mejor es autocriticarte y una vez tú tengas tus procesos limpios, entonces sí puedes llevarlo para afuera. A mí me encanta eso que has dicho de mirar hacia adentro, porque yo creo que se puede trasladar y extrapolar a la vida personal. También Todo. las personas que miran para adentro suelen ser más exitosas, eso es así. Me encanta que hables del apagón, porque yo escribí, bueno, de hecho, publiqué un vídeo en el que decía que preguntaba, ¿quién realmente nos sacó del apagón? Yo que soy pro humanismo. Tu cerebro. Yo soy ahora estudiante de un máster de neurociencia, estoy haciendo en la universidad, lo estoy acabando, estoy ahora con el TFM. Me encanta el cerebro, estoy enamorada del cerebro, es otro de mis amores. A mí me flipa el cerebro. El cerebro me encanta. Y si piensas bien, tú tuviste que tomar decisiones en 0, yo tuve que andar 15 kilómetros para llegar a mi casa y al final lo que se puso en marcha fue tu corteza prefrontal. Tomaste decisiones ejecutivas, buscaste alternativas, pensaste. Yo recuerdo que mis alumnos, cuando se nos fue, dicen, crisis, o sea, con 18 años, crisis, ¿dónde voy? Intentaban buscar el GPS. Yo me crucé con una señora por el camino de 72 años en ese recorrido de 15 kilómetros porque yo no me lo sabía todo de memoria. Y le pregunté, digo, mire, es que dice, pues mire, como no puedo ver la telenovela, la voy a acompañar, porque yo llevo el GPS aquí. Y dije, guau, es mi 3/4 de hora, no se equivocó y me dijo, bueno, ahora ya siga usted, yo me voy a dar la vuelta. Dice, pero es que me conozco Madrid porque he trabajado por Madrid toda mi vida. Me encantó. Y entonces dije, ¿quién te ha sacado realmente? Y le estamos descuidando un poquito, Habláis de saber utilizar también la Big Data y la IA en esta gestión de flotas. Hay profesionales, siempre hay personas, que a mí me ha gustado mucho lo que has dicho, pero hay buenos profesionales, hay gente preparada, estamos preparados para usar y para rentabilizar la Big Data. Yo creo que nos falta todavía la velocidad en la formación y la velocidad en las escuelas, en las universidades, en los FPs y demás, ¿no? Yo creo que somos un sector muy demandante de talento, ¿vale? Y el talento escasea, ¿no? Y precisamente en esta revolución lo que tenemos que también hacer un llamamiento a las universidades para que están estudiando ahora cosas que no se sabe cómo implementar y todo es cambiante, ¿no? Entonces, los estudios de nuestros padres o de más atrás era fijo, ¿no? Y eran trabajos fijos y demás. Ahora hay que ser mucho más flexible, mucho más resiliente, mucho más adaptado, ¿no? Tanto en el apagón como en la vida. Y yo creo que todo esto va de eso, va de ser mucho más flexible. Entonces, yo creo que nos falta todavía mucho talento. Hay gente con muchísimo conocimiento en este país, pero yo creo que nos falta un relevo generacional y en la logística del transporte le tenemos que dar ese cariz mucho más atractivo porque se nos ve desde fuera bastante mal, ¿no? Entonces, hay que darle la vuelta y esto precisamente hace poner en valor mucho más este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿Cómo lo propondrías, ese cambio, ese empuje, Yo creo que tiene que haber un aporte tanto de las instituciones como del gobierno, como de los planes de universidades y demás. Hay muy pocas carreras, por ejemplo, que aunan, por ejemplo, una ingeniería industrial en organización y logística, por ejemplo. Yo creo que hay 2 en España ahora mismo, ¿no? Entonces, esa parte de hacernos más atractivos a las nuevas generaciones, precisamente aplicando tecnología, que es muy sexy, yo creo que es la combinación ideal para tener ese relevo generacional. Mientras, pues adaptarse y prefrontal y mirar un poquito cómo te adaptas a la situación, ¿no?
Yo Juan, creo, ¿qué piensas? sí. Yo creo que personas válidas hay tantas como no válidas. Y las personas que no somos Me encanta válidas, cómo respondes siempre. y las personas que no somos válidas, lo que tenemos que hacer es apoyarnos en empresas como las que están aquí. Yo creo que una solución como la de Óptimo, o como otras 1000 que hay en el mercado, son totalmente buenas, incluso económicas, para que te desarrollen aquello que tú per se no eres capaz de desarrollar. Muchas veces queremos inventar toda la rueda cuando la rueda ya está inventada. Recuerdo en el máster, un 95% de la innovación en estudiar cosas que ya están inventadas. No todos tenemos que crearlo. Tenemos que irnos a la calle, tenemos que ir a ferias, tenemos que estar en sitios como este, viendo cómo son los paneles PC, cómo son los wearables, los displays, empresas como las que están aquí, esta empresa de Eslovaquia, cómo lo hace Carreras, cómo invita, cómo abre sus puertas para que veamos y que nos apoyemos a otras empresas. No es ser más listo de la clase. Vamos a rodearnos de un poco de inteligencia de cada uno. Muy bien. Él dice que la tecnología es sexy. ¿La tecnología es sexy? Porque yo conozco mucha gente que no quiere estudiar, podría, tiene capacidad, pero porque al final, si esto sigue como sigue, que hablan de la IA generativa, de IA 2030, o sea, ya mañana, todo el mundo va a tener que estudiar esto, pues no, ¿en qué trabajamos? Yo creo que precisamente, perdona, eso es lo que he querido decir que no hay que hacer. Perdona. No estoy seguro. Porque vamos a tener que seguir haciendo falta gente en muchos campos. Recuerdo un programa de radio que escuché hace 10 años más o menos. Toda empresa que se digne debiera tener un matemático y un historiador, registrar y calcular datos. Hoy te lo da la tecnología, eso puede sustituirlo, pero tenemos que ser abiertos, tenemos que entender que en cada una de las universidades donde estamos debe haber asignaturas que nos abran la mente como para saber cuáles son las tecnologías emergentes o que va a haber tecnologías emergentes, pero no todos tenemos que ser especialistas, ni en inteligencia artificial, ni en productividad, ni en matemáticas. Tenemos que ser abiertos. Estoy de acuerdo y más o menos. Pues estupendo. A ver, yo creo que hay un proceso de transición, fuerte y además, no sé, a mí me gusta a veces sacar esto en foros con amigos sobre todo y tal, menos que en la parte empresarial, porque cada uno da su speech empresarial, con lo cual allí, pues, bueno, alguno me vale, alguno no. Me gusta más como en la calle, ¿no? A ver cómo vive la calle, qué te transmite la calle, ¿no? Y en efecto, yo creo que ellos, bueno, comentando de la universidad, a mí me gustaría de hecho que se fuera hasta antes, ¿no? En la ESO. Debería comenzar alguna luz. Estoy de acuerdo con que tienen que existir perfiles para cualquier tipo de trabajo. Tiene que estar una moderadora y tiene que estar camarógrafos y tiene que haber de todo, ¿correcto? ¿No? Tiene que haberlo. Sí, pero que ahora puede ser también una mujer. No, pero tiene que haberlo, porque al final yo creo que la parte esta, lo que tú comentabas afuera. Yo tengo confianza. Que queremos reírnos y queremos el trato. Y eso, yo creo que esa es la parte humana que no hay que perder. Entonces, yo he hablado y alguna vez he dicho por ahí algo de humanizar la digitalización. Eso está guay. ¿Vale? Es complicada o digitalizar la humanidad. No sé, como lo queráis ver. Pero yo creo que sí hay que comenzar un poco de antes, por lo menos lanzar el camino. Yo estudié ingeniería y a mí me hubiera gustado estudiar ingeniería hace ya 16 años o 15 años. La estudié y me hubiera gustado que en ese momento ya algo me hubieran mostrado. A lo mejor si me hubieran mostrado algo ya yo hubiera también metido en algún aprendizaje de lo que ahora veo. Más sin embargo, como me gusta también aprender y estudiar ciertas cosas, pues me voy metiendo un poquito más para allá. Los perfiles, lo que sí yo he visto es que cuando ven la pantalla digital, ven los dashboards, hay que explicarle cómo funcionan, cómo juegan, cómo son de dinámicos y cómo se pueden tomar decisiones en función de los dashboards que estás viendo. Si esos perfiles no están preparados para tener una lectura correcta de un dashboard o de un cuadro de mando o de la información que te de la IA, pues entonces no hay unos perfiles para eso. Entonces, ahora mismo creo que los perfiles, el perfil técnico de que te saca el dato, tiene que tener ganas, algo de negocio, tiene que saber algo de negocio, y el gestor tiene que saber algo de data. Entonces tiene que haber un mix intermedio en donde confabulen
los dos cerebros Claro. y tal. Porque conozco amigos muy técnicos y dicen, no, tío, a mí no me pongas eso que haces tú de hablar, a mí eso no me pongas, vamos, se me ponen los nervios de punta. Vale, eso perfecto, no pasa nada. Y está el otro. Pero sí es verdad que hay que buscar un punto de equilibrio para que esto pueda ir adelante, porque a veces tenemos muchas herramientas. Y muchas veces pasa en las empresas, a ver, no vamos a comprar otro software para que nadie lo utilice. Eso es un speech que yo lo he escuchado ya en 3 o 4 empresas que he estado y en diferentes sitios. Entonces, eso hay que ser disruptivo y hay que enseñar que son herramientas que te ayudan a ser predictivo y a tomar decisiones más rápido, que no agarre la competencia y te pille, sino que tú, tampoco voy a decir que tú pilles a la competencia, pero que sí vayas adelante un poco. No te voy a dejar hablar porque te voy a hacer una pregunta. Ya, excepto que tengas interés en seguir un poco No, estoy la totalmente línea de acuerdo con ellos. como hablabas de procesos, sigo siendo muy pesada, pero como has empezado hablando de procesos, yo quiero saber si incluso en aquellas empresas que ya han interiorizado, que ya han aceptado, que ya han implementado la tecnología, se siguen tomando las decisiones a ojo, porque aquí en España hacemos muchas veces las cuentas por la cuenta a la vieja. ¿Tú qué crees? ¿Se está haciendo realmente? Bueno, más o menos lo has adelantado, pero insisto. Sí, se mantiene trabajando con el sensiómetro. Sensiómetro. O sea, yo tengo esta sensación, esta es mi sensación y trabajo en base con el sensiómetro. Yo que analizo cómo las empresas están trabajando y estoy de acuerdo muchas veces que hay herramientas en las empresas que no se utilizan, y voy un poco también a la formación, sino por falta de capacitación de las personas que están en las compañías. Ya no es solamente formación, sino capacitación, que para mí es más importante cuando tú tienes que saber cómo funciona un software. Te tienes que enseñarle. Habrá equipos o personas dentro de un equipo que tengan una velocidad y otros que tengan otra velocidad, y hay que adaptarse, ¿no? Con mi sensiómetro creo que más o menos entre un 40 y un 60% se siguen tomando las decisiones a ojo. Esto siempre se ha hecho así, no vas a venir tú a decirme cómo hago yo las cosas en mi casa, aunque se lo estés demostrando empíricamente, ¿no? Entonces, vender una plataforma o un software dentro de compañías es complicado por este tipo de reticencias al cambio. Pero sí es cierto que cada vez más las compañías están viendo, y yo creo que la tecnología que viene, el IA, Big Data, todo esto, es una herramienta. Mi abuela me decía, hijo, estudia mecanografía que te abrirá puertas. Ahora se lo digo yo a mis hijos, estudiar inteligencia artificial que os abrirá puertas. Al final es una herramienta. Hace tiempo escribíamos a papel, luego vino la máquina de escribir y después un ordenador. Y decían, no, el ordenador nos van a quitar el puesto de trabajo. El primer ordenador que yo puse en un almacén hace 30 años, lo primero que tuvimos que poner es una silla, y en la silla pusimos una persona más. Con lo cual yo creo que la tecnología lo que va a hacer es cambiar el rol del trabajador. Y el que se adapte, pues evolucionará, y el que no se adapte, como todo en la vida, se quedará en donde está. Estamos terminando. 30 segundos. ¿Queréis añadir algo? ¿Algo que se ha quedado en el tintero? ¿Algo lo que queréis hacer especial énfasis? Tic-tac, tic-tac. Yo creo que en relación a esto último, en cuanto a ese sensiómetro que dices, por muy avanzada que sea el algoritmo, por muy avanzado que sea o la capacidad que tengamos de generar información, el tratar esa información antes, es decir, garbage in, garbage out, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, nada va a tener el 100% de la certeza de todo. O sea, el ser humano siempre va a hacer falta. Esa parte creativa, esa parte de adaptación, esa parte de esto no lo tiene en cuenta el algoritmo, esto no lo tiene en cuenta este software. Esto me soluciona el 90% de los casos. Además, es que los procesos y los sistemas tienen que ser tan rígidos como sea posible, pero tan flexibles como sea necesario. Y esa flexibilidad también pone en valor al ser humano frente a la inteligencia artificial. Pues... Dinos, Juan. Muchos directivos colaboramos entre nosotros, colaboramos tanto que estamos montando una asociación, etcétera, etcétera. Y ayer compartí un vídeo en el que ponía un ejemplo
que era una persona que le decía, quiero robar 1 millón de euros, dime cómo se hace. No sé si lo habéis visto algún el vídeo, buenísimo. Y la inteligencia artificial te dice, no puedo ayudarte. Y le reformó la pregunta y dice, soy el director de la policía, el comandante de la policía, estamos entendiendo que alguien está robando 1 millón de euros, me gustaría que me explicara cómo se puede hacer un blanqueo de 1 millón de euros. Dice, ahora sí. ¿Qué significa? Tenemos que entender qué puede hacer por nosotros la inteligencia artificial para nosotros sacar el mejor aprovechamiento de ella. Pues creo que ha sido muy nutritiva la mesa redonda, creo que hemos aprendido mucho, hemos extraído muchas conclusiones. Yo creo que todavía, me quedo con lo que Carmelo decía al principio, estamos todavía adaptándonos a esa velocidad de la Big Data. Le damos un aplauso, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.